Hola, bienvenido o bienvenida a la demostración de la herramienta BitGenius. Yo soy David Cañones, soy el CTO de Whitebox y la herramienta que vengo a presentaros hoy aquí es nuestra solución para la automatización de la generación de pliegos para la compra pública. ¿Vale? Voy a hacer una pequeña demo relativamente breve de unos 5 minutos para que veáis cómo funciona y si os pudiera interesar o no, pues explorar el uso en vuestra organización o vuestra administración pública. ¿Vale? El primer paso sería hacer login en la herramienta. Aquí tenemos la aplicación, la pantalla de login. Se accede mediante la URL bitgenius.es y aquí, por ejemplo, pues voy a ser yo un usuario de administración que tengo para hacer este tipo de demostraciones, ¿vale? Vosotros pues tendríais que acceder con el usuario o contraseña que os proporcionaríamos desde Whitebox. Aquí, como veis, es una interfaz muy sencillita, o sea, tenemos la pantalla de inicio donde tendremos que seleccionar el tipo de documento del pliego que queremos generar. Luego tenemos un historial, perfil y esto es interno para Whitebox, que es una herramienta de monitorización de la aplicación. Para generar un documento de un pliego, como veis, tenemos tres opciones. Tenemos el pliego de prescripciones técnicas, la memoria justificativa y el pliego de cláusulas administrativas. ¿Vale? El pliego de cláusulas, que como sabéis es muy dependiente de la entidad o la organización concreta, tenemos una versión preliminar, una especie de versión general que en principio podría servir a cualquier organización, pero seguramente no es exactamente lo que necesitáis y requiera pues, cierta adaptación o ciertos cambios. La memoria justificativa y el pliego de prescripciones técnicas sí que lo tenemos en su versión, digamos, final. ¿Vale? Voy a hacer la demostración con el pliego de prescripciones técnicas, que es el documento que nos transmitís, que suele ser para vosotros un poco más complejo de generar, que tiene quizás más creatividad y más trabajo. Y aquí, antes de empezar, simplemente quiero recordar que la herramienta BitGenius, su objetivo no es sustituir al técnico de compras. O sea, nosotros evidentemente sabemos que el técnico de compras hace mucho más que generar estos documentos de los pliegos. O sea, hace una labor de coordinación. O sea, el objetivo principalmente con BitGenius es ayudar a hacer su trabajo más sencillo. ¿Vale? BitGenius nos va a generar un borrador utilizando inteligencia artificial, una primera versión de lo que sería un pliego de prescripciones técnicas, en este caso, pero ese borrador siempre quedaría, digamos, a cargo del técnico de compras, revisarlo, extenderlo, modificarlo, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí, como veis, para generar un pliego de prescripciones técnicas, lo único que tenemos que hacer es rellenar el siguiente formulario de aquí. ¿Vale? Vamos a empezar, por ejemplo, introduciendo un objeto del contrato. Vamos a introducir, por ejemplo, un ejemplo real que nos comentó hace poco un cliente, que podría ser algo así como suministro de víveres para centros asistenciales en Alicante. ¿Vale? Aquí, en este siguiente apartado de descripción, tenemos que indicarle a BitGenius todas aquellas cosas que él no sabe y que nosotros sí sabemos, como técnico de compras. Por ejemplo, si sabemos que queremos suministro de pan y harina. Queremos, por ejemplo, que se suministre pan de diversas opciones: integral, estándar, semillas, etcétera. Y le podemos decir algo así como lo mismo para la harina. ¿Vale?
En el presupuesto pues podríamos poner lo que consideremos, voy a poner por ejemplo 150.000 euros y el plazo de ejecución pues van a ser 6 meses, ¿vale? El número de expediente es simplemente un documento interno, un número interno que se genera, que podemos fijar, por ejemplo, hoy es fecha de 2025, 10/29. El tipo de contrato sería suministros y en el ayuntamiento, pues voy a poner Alicante, en la Comunidad Valenciana. Aquí estáis viendo la versión general de BitGenius, ¿vale? Que está pensada principalmente para ayuntamientos. Funciona exactamente igual. O sea, digamos que el hecho de poner aquí que es el Ayuntamiento de Alicante en Comunidad Valenciana no va a influir en nada en el comportamiento de la herramienta. Si estás viendo este tutorial, pues desde una administración pública diferente, ya sea una comunidad autónoma, ya sea una empresa pública, ya sea una diputación, es totalmente equivalente. O sea, no va a haber ningún tipo de diferencia en el documento, ¿vale? De hecho, en la versión de BitGenius que probablemente estés utilizando, aquí pues directamente no aparezca nada porque ya esté adaptado a tu organización o podrás seleccionar diputaciones, comunidades autónomas, etcétera. ¿Vale? Aquí ahora nos pregunta si queremos que el acuerdo sea marco o por lotes. Podemos crear, por ejemplo, un par de lotes, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos seleccionar un lote que sea para el centro Doctor Esquerdo y el otro que sea para el centro del Hogar Provincial, ¿vale? Aquí, si tuviéramos cualquier documento, por ejemplo, un PDF, un TXT o un Word que queramos introducir como contexto durante la generación del pliego, muy parecido a cómo funciona ChatGPT, pues lo podemos simplemente adjuntar aquí, ¿vale? Esto, pensad que no está pensado para añadir documentos muy grandes en tamaño. Podría ser, por ejemplo, especificaciones técnicas, normativa, etcétera, que queramos que tenga aquello que estamos licitando, ¿vale? En este caso, pues como es harina y pan, pues podría ser cualquier tipo de especificación del pan o de la harina que quisiéramos incluir, ¿vale? Sería muy parecido a escribirlo aquí, en el cuadro de la descripción, ¿vale? Pero si es más cómodo para nosotros simplemente adjuntar un archivo, lo podemos hacer, ¿vale? Una vez ya está todo relleno, hacemos clic aquí en generar pliego de prescripciones técnicas. Mientras se va generando el pliego, voy a ir explicando de forma muy sencilla el funcionamiento de BitGenius a nivel interno. BitGenius, como sabéis, es un sistema de inteligencia artificial basado en agentes, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos diferentes entidades, agentes que cada uno se especializa en una tarea concreta, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un agente que se especializa en generar el mejor índice para este pliego. Otro agente que se especializa en redactar cada una de las secciones del pliego. Tenemos otro agente verificador al final del pliego que se especializa en comprobar que la coherencia y que digamos, el estilo del documento sea coherente a lo largo de todo el documento. Lo podemos visualizar como si fueran diferentes modelos de inteligencia artificial trabajando de forma conjunta para conseguir el mejor objetivo, ¿vale? Así es como funciona BitGenius. Esto va a tardar como unos 5 minutos en terminar. Ya sabéis que para generar el pliego de prescripciones técnicas, BitGenius tiene acceso a toda la base de contratación de la plataforma de contratación del sector público, del Estado, ¿vale? Hay más de 1 millón de documentos de licitación en esa plataforma. Nosotros desde una spin-off que tenemos en Whitebox, que se llama Data Market, proporcionamos y actualizamos dicha información, pero estos pliegos son solamente una parte de la inspiración. Como sabéis, los grandes modelos del lenguaje de inteligencia artificial en los que se basa BitGenius contienen información muy vasta de todo lo que es el mundo en general. Por ejemplo, cualquier información técnica de harina y pan la puede extraer del propio modelo, no necesita que haya otra licitación exactamente igual donde se hable de pan y harina.
¿vale? Lo mismo aplicaría a cualquier otro tipo de licitación. Aquí, como veis, ya está revisando el borrador y en breve tendremos, aquí en la parte derecha de la pantalla, vamos a tener una previsualización de lo que sería este documento. Hay también un agente al final del proceso que se encarga de verificar el documento y sobre todo también de comprobar que es acorde a la ley de contratación del sector público. ¿Vale? Es un agente jurídico, entre comillas, podríamos decir, que evidentemente no reemplaza a ningún departamento jurídico de ninguna entidad, pero hace que el documento requiera posteriormente menos revisiones y requiera menos trabajo al equipo técnico de la administración pública. Aquí ya finalmente el agente verificador pues, se encarga de que todo sea coherente y ya digamos que debe quedar muy poquito tiempo para que termine la generación. Aquí lo dicho, el objetivo no es sustituir, es simplemente eficientar y mejorar la productividad del técnico. Lo que vamos a conseguir con BitGenius va a ser simplemente una primera versión, un borrador, pero este borrador puede que nos ahorre semanas de trabajo, sobre todo si es una temática, la del pliego de prescripciones técnicas, de la que no estamos acostumbrados, o si es el primer pliego que se genera en una administración relacionado con esta temática. ¿Vale? El objetivo es pues, vencer un poco ese miedo a la hoja en blanco y no partir de cero, sino partir ya de algo que sea medianamente útil para el técnico. ¿Vale? Aquí por experiencia debe estar generando un pliego relativamente largo en cantidad porque el tiempo que tarda es acorde luego a la longitud del pliego. Como vamos a ver, pues vamos a tener de todo, pliegos pues desde 30 páginas hasta cerca de 100. Depende mucho de la temática y de lo que considere la inteligencia artificial que es necesario para incluir en dicho pliego. Aquí también vamos a recibir como salida un listado con aquellas licitaciones que han servido de inspiración a nuestro modelo. ¿Vale? Vamos a poder ver cada una de ellas por transparencia y estas licitaciones se priorizan de forma geográfica, pero si no encuentra algo que sea, digamos, a nivel geográfico cercano, BitGenius puede ampliar ese radio de búsqueda e incluir licitaciones de otras entidades. ¿Vale? Aquí vemos, por ejemplo, lo que ha generado. En total tenemos un pliego que tiene unas 70 páginas, 73, ¿vale? Y como veis, pues tiene muchísima información. No voy a ir en detalle por todo el documento porque si no quedaría una demo muy larga, pero para que reviséis un poco el índice, pues tiene estos apartados. Si queréis podéis pausar el vídeo y leer detenidamente el documento. ¿Vale? Aquí vemos, pues, por ejemplo, cómo describe cada uno de los lotes, incluso usando formato. Se incluye normativa específica que debe cumplir a nivel técnico aquello que estamos licitando, reglamento. Y bueno, pues en cada lote pues, se describe exactamente pues, todo lo que es necesario. Se habla incluso de cómo debe mantenerse. Aquí recordar que estamos licitando harina y pan, sistemas de control de calidad, pues cámaras frigoríficas, temperatura, medios de transporte, sistemas de trazabilidad, etcétera. Incluso se definen envases, embalajes, etiquetado, o sea, es muy completo a nivel técnico. Entonces, si buscamos aquí, por ejemplo, semillas, pues en el documento deberíamos encontrar en algún lado
¿vale? Aquí en la descripción, pues pan integral, estándar, semillas y otras variedades solicitadas, ¿vale? Todo lo que le hemos incorporado nosotros como, como información adicional, pues se tiene en cuenta a la hora de redactar, ¿vale? Aquí, como veis, es un documento muy completo. Tardaríamos muchísimo en revisarlo entero, pero bueno, espero que esta demostración pues sirva un poco para que te puedas hacer una idea de cómo funciona BitGenius y lo que ofrece.